Muy buenas tardes a todos. La Dirección General de Presupuesto Público del MEP les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual, revisión del presupuesto y metas de ejecución de inversiones, dirigido a los pliegos de los gobiernos regionales y locales. Hoy estamos reunidos con el fin de brindar información en relación a la revisión del presupuesto y actualización de metas de ejecución de inversiones. En ese sentido, se realizarán dos casos prácticos, donde primero se ingresará al módulo de recolección de datos para el registro de la ficha 7, a fin de actualizar las proyecciones de ejecución de inversiones de este año. Y como segundo caso, se revisará el presupuesto asignado a inversiones de un pliego. En esa misma línea se verán las alternativas de financiamiento con las que cuentan los pliegos para inversiones. Asimismo, debo mencionar que al final de la capacitación se darán respuesta a las preguntas que se formulen en el chat de la sala, para la cual les pedimos a todos los presentes que se identifiquen con sus nombres completos y al pliego al que pertenecen. Bien, antes de iniciar con la capacitación, también debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, doy la bienvenida a nuestras expositoras, Alejandra Wan Chu, directora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial, y a Irene Quispe Zavala, especialista de inversiones de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público. Para dar inicio con la presente capacitación, cedo la palabra a nuestra primera expositora. Adelante, Alejandra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por compartir tiempo con nosotros. Como lo ha indicado Shermely, pues vamos a ver este tema de revisión del presupuesto y metas de ejecución de inversiones de gobierno regional y gobiernos locales. En la siguiente lámina podremos observar un poco la agenda de este taller, digamos. Lo primero que vamos a ver es un poco las cifras globales del presupuesto de inversiones para gobiernos regionales y locales, el presupuesto 2023 y la ejecución histórica. Como segundo caso vamos a ver el tema de la actualización de proyecciones mensuales de ejecución de inversiones. Como sabemos todos, pues hay una fecha límite que es este viernes, y ahí Irene Quispe, que nos está acompañando, nos va a ayudar a entender un poco el módulo de recolección de datos. Luego vamos a ver la revisión del presupuesto de inversiones. Hemos preparado una herramienta que se la vamos a compartir, y vamos a ver el caso práctico de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Y como último punto en la agenda vamos a ver las alternativas de financiamiento de inversiones. En la siguiente lámina vamos a poder ver un poco el presupuesto 2023 como una cifra global. Este año pues hay 15.765 millones adicionales en los gobiernos regionales y locales, de los cuales 10.000 millones corresponden a inversiones. Normalmente pues este presupuesto se asignaba con transferencias, pero un poco para poder ayudar a que se pueda ejecutar rápidamente el presupuesto de inversiones, se asigna directamente a las regiones y a los gobiernos locales, de tal manera que se pueda agilizar, acelerar la ejecución este año. Entonces, luego podemos ver el tema de la ejecución histórica en la siguiente lámina. Y la ejecución histórica, podemos ver la serie de 10 años. De ahí podemos observar de que la ejecución de inversiones pues no ha sido la mejor. Entonces, en el año pasado, de todo el presupuesto de gobiernos regionales y locales, solamente se pudo ejecutar el 80%. Es algo que ustedes seguramente ya habrán podido revisar, y seguramente ya estarán tomando las medidas para que este año podamos mejorar. Pero el año pasado hubo un 80% de presupuesto que se ejecutó, un 20% que no, y ese 20% que no representaba 20.000 millones de saldo, de los cuales 16.000 millones fueron de inversiones, porque la ejecución del año pasado de inversiones fue solamente del 64%. Entonces, este año tenemos un gran reto porque se tienen mayores recursos asignados desde el inicio de año, pero adicionalmente una memoria histórica en la ejecución que pues ha sido un poco baja, ha estado alrededor del 60%, y tenemos que pues darle mucho énfasis desde allá ustedes en las regiones, en sus respectivas entidades, y desde acá el MEF para poderles ayudarles en todo lo que corresponda. Entonces ahora doy pase
a Irene para poder ver el segundo punto en la agenda, la actualización de las metas de ejecución del módulo de recolección de datos. Gracias. Muchas gracias por su participación en este taller. Continuando con la exposición, en el punto número 2 tenemos a la actualización de las proyecciones mensuales de ejecución de inversiones y vamos a ver un caso práctico en el módulo de recolección de datos. Vamos por favor a la siguiente lámina. En esta lámina, como ustedes pueden ver, hemos querido resumir las indicaciones que ya les han llegado a ustedes a través del oficio circular número 001-2023, enviado por la Dirección General de Presupuesto Público de fecha 25 de enero de 2023, ¿no? Adicionalmente al envío de este oficio circular, también se lo hemos hecho recordar a través de correo electrónico. Entonces, en este oficio hay algunos plazos establecidos, como por ejemplo para la reorientación de recursos, que hay un plazo hasta el 3 de febrero, que lo vamos a explicar más adelante, y también tenemos la actualización de las metas, que es lo que estamos viendo en este punto. También para este punto, el módulo de recolección de datos está activo desde el 25 de enero y se va a cerrar el 3 de febrero, es decir, este viernes. Para la actualización de las metas, que ustedes seguramente ya lo han estado viendo, hay una guía para el registro y también para la presentación de las proyecciones mensuales de ejecución de inversiones, así también como para la identificación de saldos para los gobiernos regionales y locales durante el 2023. En el oficio que les comentaba hace un momento, hay algunas consideraciones que ustedes tienen que tener presente para poder hacer este registro. El primero es que previo a la actualización de las metas, se debe evaluar la aprobación de modificaciones presupuestarias al nivel funcional programático, de acuerdo al marco normativo vigente, que aseguren el financiamiento de las inversiones en ejecución que no cuentan con presupuesto institucional modificado, es decir, con PIN, concordante con la proyección de ejecución anual en el 2023, ¿no? El objetivo de este considerando es de que ustedes puedan asignarle presupuesto a toda su cartera que ya tiene cierto avance tanto financiero como físico y no desfinanciarlas. Como segundo punto tenemos que las proyecciones de ejecución mensual deben ser consistentes con el objetivo de ejecución del presupuesto total asignado. Y por último, tenemos que las proyecciones de ejecución de cada mes no debe ser menor al devengado del mes similar del 2022 a nivel de pliego, ¿no? Entonces, es decir, que para este punto, ustedes tendrían que evaluar su ejecución efectiva que se dio el año pasado para que las proyecciones de este año, siempre y cuando su presupuesto sea mayor al asignado el año pasado, tendría que ser superior de todas formas. Siguiente, por favor. Ahora aquí ya vamos a ver cuál es el proceso para hacer el registro de las metas en el módulo de recolección de datos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en el gráfico, tenemos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Entonces, de manera general son 3 pasos que se tiene que realizar, pero para el caso de los gobiernos locales hay una excepción que se lo voy a comentar en unos segundos. El primer paso es el registro de los datos, ¿no? Entonces, para esto tenemos que acceder al módulo de recolección de datos utilizando su usuario y contraseña, que lo debe de tener todas las oficinas de presupuesto o la que haga sus veces de los gobiernos regionales y locales. Luego tenemos que seleccionar el formato 19 y descargarnos la ficha vigente, que es la ficha 7.v2. Luego tenemos que registrar la información de las proyecciones en esta ficha. Posteriormente tenemos que subir la ficha, ya obviamente con la información registrada, al módulo de recolección de datos y posteriormente generar el reporte de validación. El reporte de validación es lo que les puede indicar a ustedes si es que su registro es correcto o no, porque en este reporte aparecen los errores, ¿no? Los que ustedes deberán de subsanar de manera inmediata. Posteriormente tenemos al reporte de validación, justamente lo que les mencionaba, y en este reporte
les va a aparecer los errores y los aciertos que ustedes han tenido en sus proyecciones y se tiene que verificar, ¿no? En toda la lista de proyectos que ustedes hayan registrado. Y por último tenemos la presentación formal del oficio, que quiere decir que los gobiernos regionales nos van a tener que remitir mediante un documento formal, que es el oficio, el reporte de validación, ¿no? De tal manera que formalizan el registro que ustedes han realizado en el módulo de recolección de datos. Cabe resaltar de que este paso no es realizado por los gobiernos locales. Entonces, solamente los que están llamados a mandarnos el reporte de validación mediante oficios son los gobiernos regionales. Ahora vamos a ver un caso práctico, ¿no? Vamos a ingresar al módulo, les voy a explicar cómo es que van a llegar a la ficha y también les voy a mostrar algunos casos que se pueden dar en el momento de que ustedes registran su información en la ficha 7. Ya, entonces vamos a mostrar el módulo. En principio, a través de un link que seguramente ustedes también lo tienen, ¿no? Ingresamos al módulo de recolección de datos y como ustedes pueden ver, lo primero que nos va a pedir este módulo es el usuario y contraseña. En este caso estamos usando un usuario y una contraseña de una municipalidad para poder mostrarles cómo es que deben de hacer el registro. Entonces damos ingresar. Y como ustedes ven, les va a aparecer esta pantalla, ¿no? Donde ustedes lo que tienen que señalar es operaciones ficha. Entonces, cuando ustedes ingresan a esta sección, aquí les va a aparecer en la parte superior formato 2 puntos. En este caso, automáticamente les aparece formato 5, ¿no? Pero ese no es el formato que nosotros vamos a utilizar. Entonces, el formato correcto es formato 19, ¿no? Entonces, cuando lo señalamos, ustedes pueden ver en la parte superior, dice formato 19, proyección de ejecución de inversiones 2022. No dice 2022, ¿por qué? Porque este formato está habilitado desde el año pasado. Entonces, para que el módulo pueda hacer todo lo que ustedes quieren abrir en este sistema, tienen que señalar siempre la ficha correspondiente. En este caso, la ficha 7.b2. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí les va a aparecer varias opciones, ¿no? El estado, el archivo, el recurso, la descarga, carga, reporte y hasta la opción eliminar por si es que se equivocan. Entonces, como ustedes pueden ver, acá en el estado hay una bolita verde. ¿Qué significa la bolita verde? Que la ficha está activa. O sea, ¿qué quiere decir? Que todavía están en el plazo para hacer el registro de sus metas, ¿no? Luego van a ver el archivo, ¿no? El archivo que les va a descargar, pues es la ficha 1913, proyección, ejecución, inversión, de GR, GL, todo lo que se menciona aquí, ¿no? Ese es el documento, cómo se va a descargar en sus computadoras. Luego viene el recurso. El recurso es la guía, que ya lo había mencionado, ¿no? Entonces sí les vamos a pedir que por favor, cualquier duda que tengan antes de acudir con sus sectoristas, puedan revisar la guía, ¿no? Porque en la guía hay mucha información valiosa para que ustedes puedan hacer el registro de manera correcta. Y luego ya está la descarga, que si nosotros le damos clic aquí, va a descargar, valga la redundancia, la ficha de la cual estamos hablando. Y posteriormente está la carga, que es una vez que ya ustedes descargaron la ficha, han hecho el registro correspondiente, entonces tienen que volver a subirlo al módulo de recolección de datos a través de esta opción. Y posteriormente está la opción reporte, que es justamente uno de los pasos de todo el proceso del registro de las metas, ¿no? Entonces, cuando ustedes apretan aquí, una vez que ya han subido su registro, pues les va a aparecer
un reporte en formato PDF, que eso es lo que los gobiernos regionales nos tendrían que enviar por oficio. En el caso de los gobiernos locales, solamente tienen que cerciorarse de que no tenga ningún error este reporte, ¿no? Entonces ya posterior a eso pueden dar por culminado el registro total. Y por último tenemos la opción de eliminar, y como los dije, pues pueden haber errores, también pueden hacer modificaciones, obviamente todo dentro del plazo que ha sido informado en el oficio, ¿no? Es decir, en este caso, hasta el 3 de febrero. Cuando le damos descargar, se va, como ustedes están viendo en mi computadora, se va a descargar esto, ¿no? Es una ficha, un Excel sencillo, acá no hay muchas cosas que ver, pero como ustedes pueden ver ya hay información en la descarga. Esta es una información precargada. ¿Qué quiere decir? Que ha sido ingresada por el equipo de la DGPP al sistema. Entonces se va a descargar dependiendo de quién sea el usuario en el módulo de recolección de datos. En este caso, para fines del ejemplo, estamos usando el usuario de una municipalidad en Cusco. Entonces es por eso que nos aparecen esta lista. Esta lista son los proyectos que tiene esta municipalidad, son las inversiones en total que tiene la municipalidad, las cuales en su totalidad suman el PIN que tiene la municipalidad para este año, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas variables en blanco, porque solamente hay información general, en este caso precargada, que es básicamente el nivel de gobierno, el sector, el pliego, la unidad ejecutora, el código del proyecto, la fuente de financiamiento y el PIN que hay a la fecha de corte. En este caso, consideren que el PIN que ha sido registrado o precargado es a la fecha de corte 25 de enero. Y luego ya vienen las variables en las que ustedes tienen que hacer su registro, ¿no? Como el PIN proyectado, la proyección de devengado de enero hasta diciembre, porque recuerden que si bien es cierto, este registro nos ayuda a determinar las metas del primer trimestre, pues se tiene que realizar el registro para todos los meses, ¿no? ¿Y por qué les digo que solamente para el primer trimestre? Porque nosotros sabemos que la programación de los proyectos puede cambiar durante el año por algunas circunstancias que se presenten, ¿no? Es por esa razón de que los registros se realizan de manera trimestral. De manera trimestral nosotros vamos a evaluar la actualización que ustedes realicen. Pero para este caso, como estamos en el primer trimestre del año, vamos a hacer el registro de enero a diciembre. Y por último, tenemos variables muy importantes también como es el saldo 2023, el saldo en ROC externo, la modalidad de ejecución, el estado situacional, comentarios y los datos del responsable o punto focal del registro. He preparado una fichita ya un poco llena con información para que podamos revisar todas las variables, pero en principio también quería decirles que si ustedes no saben qué deben poner en la variable, pueden ir a la guía que está en la opción recursos del módulo de recolección de datos y en el cuadro número 1 ustedes van a ver una descripción de todas las variables. Inclusive en la última columna dice precargado. Entonces, donde dice sí, es información que ingresa a la DGPP. Y donde dice no, es información que va a ser registrada por el pliego. Entonces, volviendo al caso, como ustedes podemos ver, vamos a utilizar la misma información que hemos visto hace unos segundos, ¿no? Que no tiene nada de registros. Entonces, en principio vamos a ver las fuentes de financiamiento. Vemos que, por ejemplo, aquí tenemos recursos determinados, tenemos recursos ordinarios, tenemos ROC también, y luego tenemos todo RD, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos el PIN que tiene esta municipalidad,
pues vamos a ver que hay 32.068.972 soles, que es la suma de toda la información que está precargada. Al costado de esta variable está el PIN proyectado 2023. ¿Qué quiere decir el PIN proyectado? Porque ustedes me podrían decir, pero si ya está el PIN aquí, que es la columna H, PIN SIAF, ¿cuál es el objetivo de la columna I? Pues ustedes saben de que también en sus programaciones ustedes ya podrían haber analizado o visualizado modificaciones presupuestarias, ¿no? Ustedes saben de que el monto en agregado no va a cambiar, o sea, ustedes no se pueden aumentar presupuesto, ¿no? Si tienen un PIN de 68, no podrían hacer modificaciones presupuestales por 80, por ejemplo, 80 millones, ¿no? Porque no tienen ese restante. Pero lo que sí pueden hacer es, respetando el monto dado, pueden hacer algunas modificaciones entre proyectos. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el PIN, por ejemplo, en la primera fila es igual. ¿Qué quiere decir? Que la municipalidad proyecta ejecutar lo mismo que tiene a la fecha, ¿no? En la segunda fila es un PIN superior, que quiere decir que para este proyecto seguramente van a hacer modificaciones presupuestales hasta llegar a los 2.500.000, ¿no? Y en la tercera fila vemos a un PIN proyectado inferior que el PIN SIAF, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, el pliego ya hizo el análisis correspondiente y que va a ejecutar menos de lo que había previsto al inicio del año. Pero si sumamos los PIN, tanto el PIN SIAF como el PIN proyectado, que lo podemos ver acá en las palabras, en las letras rojitas, vemos que el PIN proyectado es superior al PIN SIAF, y eso es incorrecto, ese es un error que seguramente si ustedes lo registran así en el módulo de recolección de datos, va a aparecer en el reporte de validación en rojo. Entonces, esto no puede pasar. Su PIN proyectado puede ser inferior o igual al PIN SIAF, pero no puede ser superior, porque ustedes esos recursos que están adicionando por un mal recurso no lo tienen todavía. Luego vamos a las proyecciones, que son las proyecciones, pues acá hay 12 variables porque son 12 meses en los que ustedes tienen que hacer el registro. Y como vemos, aquí, por ejemplo, en la primera fila, si sumamos las proyecciones, suma lo mismo que el PIN proyectado. Y si suma lo mismo, ¿eso qué quiere decir? Que el saldo es 0, ¿no? O sea, lo que tienes es lo que vas a ejecutar. En la segunda fila vemos que la proyección es superior al PIN proyectado. Entonces acá hay un error, porque tú puedes proyectar de manera, puedes proyectar menos o igual, pero no puedes proyectar más, ¿no? Entonces acá si tú, por ejemplo, proyectas ejecutar 2.900.000, tu PIN proyectado también tendría que ser 2.900.000. Pero en la tercera fila, que es de ROC, vemos de que hay un PIN proyectado de 1.800.000, pero la proyección no suma eso, suma 1.600.000. Entonces hay 200.000 millones que le está sobrando en ese proyecto al pliego. Entonces esto es lo que estaría yendo en saldos, ¿no? Y como es ROC externo, lo mismo se replica en la variable ROC externo. Entonces, ya me salté esta variable de vengado, pero como ustedes ya se habrán dado cuenta, de vengado es la suma de todas las proyecciones de todos los meses, ¿no? Ya para las variables cualitativas, como son la modalidad de ejecución, el estado situacional, comentario y responsable, entonces ustedes tienen que fijarse en la guía, ¿no? En la guía te muestran opciones para que ustedes pongan modalidad de ejecución. Aquí lo podemos ver, acá está justamente la variable modalidad de ejecución. Y, por ejemplo, aquí está administración directa, administración indirecta, contrata, APP, OXI, núcleo ejecutor, gobierno a gobierno, ¿no? Para estos casos hemos usado algunas opciones como administración indirecta, contrata hemos puesto para todos, obra pública, que es lo que mayormente
se utiliza en gobiernos regionales y locales para la ejecución de los proyectos, y luego para el estado situacional también. Las opciones están en la guía, ¿no? Aquí está, estado situacional, y acá se muestran todas las opciones. Y ya finalmente los comentarios, que ya es a decisión y criterio del pliego, qué es lo que quiere agregar para explicar su proyección. Aquí va en comentarios. Y celular irresponsable, aquí sí les pedimos que registren de manera correcta el nombre y el celular. Aquí he puesto mi nombre, Irene Quispe, y también he puesto un número de celular. De esta manera es como se tiene que registrar la información en esta variable, ¿no? Y bueno, una vez que ya hemos hecho este registro, pues se tiene que cargar al módulo en esta variable carga, ¿no? Y aquí lo que podemos hacer es cargar la información, seguimiento, a ver, metas. Y aquí está, encontramos el archivo, lo subimos, ¿no? Procesar archivo, dice. Y como ya está cargado, descargamos el reporte. Y este es el reporte. Acá, como ven, hay un montón de rojitos, es porque hemos hecho mal el registro, ¿no? Hay varios campos en blanco, hay variables que no suman lo que deberían sumar, entonces es por eso que está en rojo. Para los gobiernos regionales que tienen que mandar esto por oficio, tienen que descargarlo y adjuntarlo a sus oficios correspondientes, ¿no? Y así, y luego viene eso, con eso ya se acaba todo. Si es que hay alguna duda adicional, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. Por eso es que pedimos que registren el nombre del responsable y su celular para poder comunicarnos directamente con esa persona. Y si pues hay errores en el registro, no que adjuntarlo sobre el documento, si hay una carga adicional ya anteriormente, sino que hay que eliminar ese registro que está mal, utilizando la opción eliminar, y luego hay que adjuntar el correcto, ¿no? Entonces, eso sería todo con respecto al caso práctico. Y había una pregunta que habían realizado que era sobre si es que tengo proyectos que no están en la lista de precarga, que descarga el módulo como default. ¿Puedo cargarlos? Pues sí, los puedes cargar, ¿no? Los adicionas en la fila. Acá, por ejemplo, aquí supongamos que tienes esta lista que descarga el módulo automáticamente, pero tú dices, no, yo tengo otros proyectos que no están, y así los puedes cargar, pero tienes que darte cuenta muy bien de que se respeten estas variables, ¿no? Gobierno local, copias y pegas tu unidad ejecutora abajo y vas registrando. No me pongas acá, por ejemplo, hemos visto que acá a veces es 3. Gobierno local, porque eso es formalmente el nombre, pero ponen GL, por ejemplo, GL y GR Cusco, supongamos, ¿no? Algo así. Entonces esto está mal, ¿no? Tienen que poner los nombres correctos, los que aparecen en el CIAF. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. El siguiente punto en la agenda es la revisión del presupuesto de inversiones, el caso práctico de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Y para eso, la idea central aquí es poder asegurar el financiamiento de las inversiones más próximas a culminar para que entren en funcionamiento, para que estos proyectos de inversión pues se hagan útiles, ¿no? Entonces, ahora voy a mostrar mi pantalla para el caso práctico de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Bien, entonces aquí ya tengo un poco el resumen. Lo que hemos armado es, hemos revisado el banco de inversiones, los proyectos de inversión asignados a la Municipalidad Provincial de Huamanga. Entonces, en la Municipalidad Provincial de Huamanga tenemos 538 proyectos de inversión y los hemos clasificado de la siguiente manera. Hemos clasificado aquellos proyectos de inversión pública que son de continuidad.
los proyectos de inversión pública de continuidad de la Municipalidad Provincial de Huamanga son 65. ¿Y a qué nos referimos con un proyecto de inversión de continuidad? Son aquellos proyectos de inversión que tienen un contrato de obra, porque ya tienen un expediente técnico aprobado y ya empieza a ejecutar porque tiene un contrato firmado. Y adicionalmente también consideramos aquellos proyectos de inversión pública que tienen un avance de ejecución mayor al 10% en su ejecución acumulada. Luego tenemos a los IOR de continuidad. En la misma línea son aquellos proyectos que tienen, aquellos IORs que tienen un contrato y adicionalmente un avance de mayor al 10% del costo de la obra. Como tercero, tenemos las inversiones de transferencias que han sido financiados por los sectores o que están en el anexo 5 de la ley de presupuesto de este año. En el caso de la Municipalidad Provincial de Huamanga, pues tiene 3 proyectos de inversión. Luego tiene un proyecto de inversión que es APP IO-OXIS. Y luego tenemos inversiones nuevas. Tenemos en la cartera de la Municipalidad Provincial de Huamanga 230 proyectos de inversión, 7 proyectos genéricos que no tienen una finalidad específica, 207 proyectos de inversión que tienen la condición de cerrados y desactivados, y 9 inversiones activas sin saldo por financiar. O sea que ahora con el presupuesto ya pueden cubrir el último tramo de lo que le queda pendiente de esa inversión y por tanto ya concluirían en el 2023. Entonces, un poco entrando a detalle, dado el objetivo de que queremos financiar la continuidad de las inversiones, lo que podemos observar es que para el PIB de continuidad para los 65 proyectos se han asignado 13 millones de soles, 13.8 millones de soles. Pero de aquellos estaría pendiente pues financiar, disculpen, rebobinando. Entonces en el PIB de continuidad se tiene en la Municipalidad Provincial de Huamanga 65 proyectos, de los cuales al cierre del año del 2022 tenían un saldo pendiente de ejecutar por 43.9 millones, de los cuales se prevé que este año vayan a ejecutar 19.7 millones. El PIN asignado a esos proyectos, a algunos de esos proyectos, es de 13 millones y estaría pendiente de habilitar recursos para poder financiar lo que se va a ejecutar este año de 40 proyectos de inversión por 12.9 millones. Entonces, y en los IOR, de manera similar, se tienen 13 IORs en el pliego por un saldo pendiente de financiar de 4.3 millones, de los cuales se prevén que este año se financie 1.5 millones y estaría pendiente de financiar 1.5 millones. Entonces, ¿cómo podemos financiar estos proyectos de inversión, estos IORs que son de continuidad? Pues revisando el presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, hemos podido identificar estos grupos de proyectos que son inversiones nuevas, que por tanto no tienen un avance de ejecución o tienen un avance de ejecución muy pequeño. Y lo que hemos visto es que estos proyectos tienen un presupuesto de 11 millones para 9 proyectos de inversión. Entonces, ahí lo que se necesitaría es que la Municipalidad Provincial de Huamanga pues revise cada uno de estos proyectos y verifique cuánto es el costo de la necesidad de este 2023 y verificar si se pueden liberar estos recursos. De igual manera, tiene 7 proyectos de inversión en el banco de inversiones que no tienen un saldo por financiar el cierre de 2022, sin embargo tiene 5.5 millones asignados a uno de estos proyectos. Entonces también la municipalidad tendría que evaluar si este recurso se puede liberar, dado que no tiene un saldo por financiar. Entonces ahora, del balance del presupuesto, de la revisión del presupuesto de esta municipalidad, podemos observar de que para poder asegurar la continuidad
de estos proyectos de inversión y de estos EORs se requiere 14.5 millones. Y de la evaluación del presupuesto de la municipalidad, se tiene que en inversiones nuevas y en proyectos genéricos se podría liberar 16.5 millones. Entonces, con una repriorización de los recursos, se podría financiar los proyectos de inversión de continuidad, que son aquellos que están más próximos a poder culminar y brindar servicios a los ciudadanos. Ahora vamos a ver un poco el detalle para ver cómo se puede utilizar esta herramienta. Por supuesto, una cosa que deben de saber, pues es información que hemos sacado del sistema, que lo ponemos a disposición de ustedes. Estas son proyecciones en base al ritmo de ejecución, pero también un poco considerando cómo se ha venido ejecutando cierto tipo de obras por la fase de ejecución en la que está. Este es el PIM, el presupuesto que tienen actualmente. Y bueno, esta es la propuesta de modificación que nosotros ponemos al alcance de ustedes para que ustedes puedan evaluar. Entonces, si entramos un poco al detalle, en el PIB de continuidad, podemos observar que, por ejemplo, tenemos estos casos. En este proyecto de inversión que tiene el QI 2081322, lo que vemos es que el saldo por financiar al cierre de 2022 es de 7 millones y la proyección de ejecución es de 7 millones. Es decir, de acuerdo al ritmo de ejecución, este año esta obra estaría culminando. Entonces, y en ese sentido se necesitaría para que culmine este año la habilitación de recursos por 7 millones. También tenemos otros casos en los proyectos de inversión de continuidad. Por ejemplo, este proyecto 2195454 se tiene que el saldo por financiar que se ve en los sistemas es de 2.8 millones. La proyección, de acuerdo al ritmo de ejecución, es de 698.000 soles este año y tiene 1 millón de soles asignado al presupuesto de este año. Este proyecto, de acuerdo a la proyección, pues no requeriría habilitarle recursos. De hecho, estaría sobrando un poquito de dinero, pero ahí la municipalidad provincial pues debe de evaluar cuál es el costo real de cuánto se prevé ejecutar este año, ¿no? Si va a ejecutar el millón o si va de acuerdo al ritmo de ejecución, la capacidad de ejecución que tiene la entidad, pues solamente estaría ejecutando 700.000. Y en ese sentido, si solamente prevé ejecutar 700.000, entonces podría liberar la diferencia de 300.000 para poder financiar otros proyectos de inversión. También se tienen estos casos en los que se tiene el proyecto 222616, en la que el saldo por financiar es de 897.000 soles, sin embargo la proyección 2023 es cero. ¿Por qué es cero? Porque va varios años en los que no ejecuta nada. Entonces ahí la Municipalidad Provincial de Huamanga debería o se le recomienda que revisen este proyecto de inversión para ver si es que va a ser posible ejecutarse o cuál es el estado de obra o cuál es la inversión que debería de realizarse, pues evaluar primero la necesidad de esta obra, ver el estado de la obra y ver cómo va a financiar ese recurso, ¿no? Como habíamos visto, pues del balance de la necesidad para poder financiar la continuidad con aquellos recursos que está asignado a proyectos nuevos, genéricos, cerrados y desactivados, podría haber todavía un espacio para poder financiar algunas inversiones. Esos son los casos que tenemos aquí en el PIB de continuidad, cuando ustedes puedan revisar la base de datos que le vamos a alcanzar. En IOR de continuidad tenemos, por ejemplo, estos casos. Tenemos el IOR 2434855, que es para la construcción de pistas. Y aquí el saldo por financiar es lo mismo que se proyecta a ejecutar este año. Este IOR debería de cerrar este año. Para ello requeriría de un monto habilitar 745. Nuevamente,
Estas son proyecciones, la Municipalidad de Huamanga tiene que sincerar su cartera y ver el ritmo de ejecución que requiere para este año, o de repente ya no requiere los 745, ya podría cerrar esta obra, ¿no? Tenemos este caso también de la construcción de celdas para residuos, relleno sanitario. El saldo por financiar al cierre de 2022 será de 3.7 millones y este año se prevé ejecutar casi 1 millón de soles, por lo que requeriría esa habilitación de recursos, y para eso este instrumento sirve para evaluar, para que les sirva de referencia, para que puedan evaluar las modificaciones, las repriorizaciones en su presupuesto para poder priorizar la finalización de las obras con mayor avance en la ejecución, que son estas de aquí, las de PIP de continuidad y las de IOR de continuidad. Como tercer grupo les mencionaba que están las inversiones de transferencia de sectores de anexo 5, ahí lo van a tener etiquetado, pero estos son proyectos de inversión que son financiados por los sectores. Entonces, de acuerdo a los datos, pues hay un saldo por financiar al cierre de 2022 de 361.000 soles. La proyección para este año es 361.000 soles, y eso tendrían pues que, de acuerdo al convenio que hayan firmado o que estén por firmar en el marco del anexo 5 de la ley de presupuesto, tendrían que verificar el convenio para ver cuánto estaría asumiendo, cuánto se ha pactado que suma el sector, y por tanto le realizan una transferencia del sector, del ministerio, dependiendo de la obra, al gobierno regional o local. Un ejemplo es esta de aquí, por ejemplo, el CUI 2022-0479-729 de pistas y veredas, pues tiene una necesidad de 48.000. Esta de aquí ha sido pues firmado con el Ministerio de Vivienda, y en ese sentido seguramente en el convenio que se firmó con el Ministerio de Vivienda ya se indicaba si es que el Ministerio de Vivienda le iba a hacer transferencias del Ministerio de Vivienda a esta municipalidad, o si eso de acá lo tendría que financiar la misma municipalidad. En el convenio se establecen los términos de cómo se estaría dando este financiamiento. Los APPs y OXIs, en el caso de la municipalidad de Huamanga, solamente tiene un saldo por financiar al cierre del 2022 de 7.3 millones. No hay proyección del 2023 porque no ha habido una ejecución histórica. Entonces, en ese sentido, habría que evaluar con la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas cómo se estaría dando este financiamiento, si corresponde o no la necesidad de poder continuar con este proyecto y cómo aseguramos los recursos. Luego están las inversiones nuevas, que como les comentábamos, acá hay dos clasificaciones. En las inversiones nuevas tenemos aquellas inversiones que no tienen expediente técnico, por lo cual todavía no entran en la fase de ejecución de obra, o aquellos que ya tienen expediente técnico y que requerirían pues algún presupuesto. Pero estas nuevas obras, en comparación con las obras que ya están más avanzadas en la ejecución, pues podrían ser sujetas a anulación de ese recurso para poder financiar a las obras que ya están más avanzadas. ¿Por qué? Porque si una obra que está más avanzada cierra rápidamente, pues rápidamente se pueden brindar los servicios a los ciudadanos, y adicionalmente libera un espacio para poder financiar nuevas obras. Entonces, uno de los mensajes aquí que queremos recomendarles también es que, dado que hay una diferencia entre el monto de la necesidad para poder financiar la continuidad con el monto que se tiene, es que con esa diferencia evalúen cuáles son los proyectos más prioritarios de sus localidades, de sus regiones, para poder ser financiadas. Finalmente tenemos los proyectos genéricos que, como le comentábamos, pues no tienen una finalidad en específico, deberían más bien convertirse en proyectos de inversión con un detalle como el que hemos visto,
la carretera de tal kilómetro a tal kilómetro que conecta un distrito con el otro. Ese nivel de especificidad en el proyecto de inversión es necesario para poder asegurar de que esos proyectos de inversión están cerrando brechas o están cubriendo una necesidad específica. Estos proyectos genéricos, entonces, podría ser presupuesto que se reoriente a aquellas que sean proyectos de continuidad. Adicionalmente, en este caso de la Municipalidad de Huamanga, vemos que no tienen un saldo por financiar al cierre de 2022, entonces este recurso que está asignado a estos proyectos de inversión, que en este caso es uno, podría ser fácilmente reorientable a otros proyectos de inversión. Sin embargo, debe de ser la municipalidad que revisa a detalle estos 7 proyectos y evaluar la correspondencia de modificar esos recursos. Cerrados y desactivados son aquellos proyectos que están en ese estado. Cerrado o desactivado son 207 los proyectos de inversión por 182 millones por saldo por financiar. Entonces, la idea es un poco sincerar la cartera y asegurar la calidad de la cartera que se tiene disponible, ¿no?, para poder ser financiada. Entonces, en ese sentido, la proyección 2023 es 0 y el PIN 2023 también en la anterior gestión se dispuso de que no se le asignaran los recursos. Esta nueva gestión debería evaluar, hacer el procedimiento correspondiente para poder sincerar esa cartera de cerradas y desactivadas. Tienes inversiones activas sin saldo por financiar, que son estas de aquí. La Municipalidad Provincial de Huamanga tiene 12 proyectos de inversión que están activas, pero que ya están en lo último para poder cerrar este año. Entonces, veamos los casos. Por ejemplo, en esta municipalidad, en este grupo tenemos a la inversión que se llama 22-36-659 para el mejoramiento del servicio municipal de promoción del deporte en los niños, niñas y adolescentes del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, Ayacucho. Este proyecto de inversión tiene 81.947 soles pendientes para poder ser ejecutados y terminar la obra, y tiene 150.000 soles asignados a su presupuesto actualmente. Entonces, este presupuesto asignado a esta obra es mayor al saldo por financiar y la municipalidad tendría que evaluar si corresponde pues tener este financiamiento de 150.000 o se sincera para poder cerrar la obra con lo que se tiene registrado en el sistema. Entonces, tendría que ver el detalle de esa obra para sincerar cuánto es el presupuesto real que se requiere. Si no requiriera 150.000, sino 81.000, ese presupuesto también se puede liberar para otros proyectos de inversión. Pero lo importante aquí es que si estas obras también están por cerrar este año, sería ideal que se cierre este año, ¿no? Para que esta obra pues entre en funcionamiento y cumpla con el objetivo de mejorar el servicio municipal para la promoción del deporte de los niños y niñas de Huamanga. Entonces, esto es un poco la herramienta que se tiene. Solamente comentarles pues que para el uso que se le da a esta herramienta es un poco tener una referencia de cuántas obras de inversión se tienen, cuánto saldo por financiar se tiene al cierre de 2022, que no necesariamente se va a atender en el 2023, sino también se podría atender en el 2024 y 2025, y tendríamos que incorporarlo en el presupuesto, en la programación multianual que ya está en poco para abrirse, la proyección del 2023, de cuánto se va a ejecutar este año, el PIN 2023 de cuánto se tiene asignado y un poco cómo se estarían repriorizando los recursos para poder financiar un poco la continuidad con cargo a aquellos recursos de aquellos proyectos nuevos, genéricos, cerrados o desactivados, o que están por concluirse y que no requieren tanto presupuesto como el que se tiene asignado en el PIN. Entonces, aquí tenemos las alternativas de financiamiento. Entonces, de acuerdo a las alternativas de financiamiento de inversiones,
Como hemos visto, se tiene en la Municipalidad de Huamanga espacio para hacer repriorizaciones dentro del presupuesto para poder asegurar aquellas inversiones que están más próximas a terminar y poder brindar servicios más rápidamente a los ciudadanos, pero aquellas municipalidades o gobiernos regionales que por A o B motivo no tengan espacio para poder asegurar la continuidad de las inversiones, considerando de que todos los proyectos de inversión de esa continuidad pues corresponde ser financiadas porque cumplen con un objetivo, se tienen diferentes alternativas para poder financiar la cartera de proyectos de inversión. Entonces tenemos en la ley del presupuesto el artículo 14, en la cual hay un espacio para que el gobierno nacional, a través de los ministerios competentes de cada sector, pues transfieran recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales. También tenemos el artículo 16, que más bien son transferencias entre gobiernos regionales y locales entre sí, y también para poder financiar aquellos proyectos de inversión que corresponden a saneamiento. Finalmente, como tercer punto, se tiene aquí en el cuadrado azul los incentivos presupuestarios, que son dos: el reconocimiento a la ejecución de inversiones, que casi su nombre es bastante, se describe a sí mismo en el sentido de que si se cumplen con unas metas de ejecución de inversiones, pues se reciben recursos en inversiones, y el programa de incentivos, que más bien son metas a la ejecución en el sentido de que se establecen más por haber cumplido temas en ciertos objetivos en educación, salud, etcétera. Entonces, a partir del cumplimiento de metas, también el Ministerio de Economía y Finanzas hace transferencias a los gobiernos locales, en este caso, para poder asignarles recursos adicionales que puedan utilizar. También se tiene el Fondo de Invierte para el Desarrollo Territorial, que es un concurso que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, el Fondo Sierra Azul de Midagri y el Fondo para Intervenciones ante Ocurrencia de Desastres Naturales del FONDES. Entonces, vamos a empezar a entrar un poco a detalle para que ustedes conozcan aquellas alternativas de financiamiento que podrían permitir el financiamiento de la cartera. Bien, entonces continuamos. De las alternativas de financiamiento que se tienen, se tiene que se llama el artículo 14, que está en la ley de presupuesto, que son transferencias de recursos de los gobiernos de los sectores del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales, y también para las empresas públicas. Entonces, ¿en qué consiste esto? Ustedes se acercan a los sectores, les envían sus propuestas de inversiones que quieren financiar. Después de la evaluación técnica que hagan los sectores, ellos evalúan enviar esta propuesta al MEF para que el MEF, con cargo a los recursos de los sectores, pues puedan hacer las transferencias a los gobiernos regionales, locales y a las empresas públicas. ¿Cómo funciona esto? Una vez que el sector valide ese proyecto, firma un convenio con cargo a los recursos de su ministerio, pues firma un convenio con el gobierno regional o el gobierno local, y en este convenio se establece un poco el monto total del costo de la obra, y en cuánto tiempo se va a ejecutar y cómo se va a financiar. Y a partir de ese convenio, ya nos envía toda la propuesta al Ministerio de Economía. Los sectores tienen hasta el 24 de mayo para poder enviar sus propuestas de proyectos de decretos supremos, y entonces el Ministerio de Economía y Finanzas coadyuva a poder aprobar estos proyectos de decretos supremos para realizar la transferencia efectiva de los recursos a los gobiernos subnacionales, al gobierno regional, al gobierno local, a las empresas públicas. ¿Cuál es la recomendación aquí? Es de que si el ministerio específico tiene hasta el 24 de mayo para enviar la propuesta al MEF, es necesario que ustedes se acerquen al sector oportunamente y puedan firmarlas, suscribir el contrato, suscribir el convenio antes de ese plazo. Esa es la recomendación.
En la siguiente lámina, por favor, vamos a ver el otro mecanismo de financiamiento, que es el artículo 16 de la Ley de Presupuesto, que es básicamente una transferencia de recursos entre gobiernos regionales, locales, etcétera. ¿Qué pasaría si es que en el gobierno regional hay dinero o en el gobierno local hay dinero y se quiere hacer una obra en el territorio que beneficie, pues, tanto a la región como a la provincia como al distrito? Entonces, hay la posibilidad de que se transfiera esos recursos entre los gobiernos regionales y locales o del gobierno regional y local al gobierno nacional para poder financiar inversiones, mantenimiento de carreteras y de infraestructura de saneamiento y para el desarrollo de capacidades productivas. Nuevamente aquí se necesita una suscripción de convenio, también se necesita que se emita un acuerdo de consejo regional o consejo municipal y eso se pueden realizar hasta el tercer trimestre de 2023. Entonces, esto de acá se financia con cargo al presupuesto del gobierno regional o local que todavía tenga espacio después de asegurar la continuidad para poder financiar nuevas obras. Finalmente está la transferencia financiera de gobiernos regionales locales a las EPS para financiar las inversiones de saneamiento. La siguiente, por favor. Entonces, y entramos un poco a la siguiente alternativa de financiamiento, que son los incentivos presupuestarios. Solamente para poder darle una idea macro, tenemos el primer incentivo presupuestario, es el reconocimiento a la ejecución de inversiones, lo que nosotros llamamos el REI. Entonces, esto es un incentivo presupuestario que contribuye a la ejecución de inversiones porque, dado el nivel de ejecución que ustedes alcanzan, hay unos mínimos de ejecución que se deben de alcanzar. Con cargo a eso, si usted lo alcanza, pues se le asigna un recurso adicional. Entonces, ¿cuáles son los plazos para esto? El REI que se aprobó en el 2022, el segundo tramo, si la gestión anterior cumplió con las metas de ejecución, el porcentaje de ejecución mínimo, entonces ustedes van a recibir, esta gestión va a recibir una transferencia de recursos en abril del 2023. Y el REI del primer tramo de 2023, los compromisos se estarían publicando ahora este mes y los recursos se estarían transfiriendo en junio del 2023. Ya le estaremos dando un poco el alcance de cuáles son las metas que se establezcan para que ustedes puedan poder alcanzarlas y en ese sentido poder recibir estos recursos adicionales. ¿Qué es lo importante aquí? Es que se acelere la ejecución. Mientras mayor porcentaje de ejecución, de certificación y de vengado tengan en el primer cuatrimestre, mayor posibilidad de que accedan a estos recursos. Siguiente, por favor. Luego tenemos el programa de incentivos, lo que le llamamos el PI. Es un incentivo presupuestario orientado a mejorar el desempeño institucional y mejorar la calidad de los servicios públicos de las municipalidades provinciales y distritales para lograr los resultados priorizados y objetivos estratégicos institucionales. Entonces se definen una serie de objetivos estratégicos, unas metas a alcanzar y con cargo al cumplimiento de esas metas, pues se transfieren recursos del Ministerio de Economía y Finanzas a los gobiernos locales. Un poco para que tengan una idea de los plazos, pues todo lo que se hizo el año pasado, la anterior gestión, si es que lograron las metas de los objetivos estratégicos establecidos el año pasado, entonces seguramente les va a llegar un recurso adicional en abril del 2023, de este año. El programa de incentivos de este año, los compromisos y actividades se están revisando, se aprobarán durante este año para poder realizar las actividades para el logro de esas metas y los recursos se prevén transferir en el 2024. En la siguiente lámina vamos a ver el siguiente alternativa de financiamiento, que es el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, que es el FIT. Esto está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que está haciendo pues, capacitaciones al respecto. ¿Y qué financia el Fondo de Invierte para el Desarrollo Territorial? Pues financia proyectos de inversión
e IOR. Los proyectos de inversión pueden financiar tanto estudios de preinversión a nivel de perfil o fichas técnicas, la elaboración de expedientes técnicos o la ejecución física. En IOR solamente financia la ejecución física. ¿A quiénes se propone financiar el 100% del costo de los proyectos? Pues a los gobiernos locales en zona de frontera, en ámbitos de mancomunidad municipal o clasificados como muy alta necesidad de menos recursos o muy alta necesidad de recursos medios. ¿Cuáles son, digamos, los requisitos, los puntos importantes aquí? Es que el registro de las propuestas se hacen hasta el 8 de marzo, la publicación de ganadores y suscripción de convenios se hacen en mayo de este año y la transferencia de recursos se estarán dando en junio. En el marco del plan Compunche, además, se está dando recursos adicionales para este concurso. Si es que tuviera una consulta adicional, pues ahí se ha dejado el correo de consultas, el fit@mef.gov.p, para que le puedan dar la asistencia necesaria. En la siguiente lámina podemos ver que además se tienen recursos asignados a diferentes sectores para temas más específicos, como tenemos el Fondo Sierra Azul en el Midagri y el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales en el FONDES, a cargo del INDECI. El Fondo de Sierra Azul financia proyectos de inversión para mejorar las condiciones de disponibilidad de acceso y uso eficiente de los recursos hídricos, la mejora de la eficiencia de la infraestructura de riego, la tecnificación de riego parcelario y las intervenciones de siembra y cosecha de agua. ¿Qué financia el FONDES? Ellos financian mitigación y capacidad de respuesta, que quiere decir reducir el riesgo existente, prepararse para una óptima respuesta en caso ocurra un desastre. Y luego está la siguiente clasificación, que es peligro inminente, respuesta y habilitación, que es reducir los probables daños ante la ocurrencia de desastres naturales, financiar acciones ante la ocurrencia de desastres ya cuando ocurre, y la rehabilitación inicial que requiere la infraestructura. Pero ya una mirada, también financia aquellos proyectos que tienen una mirada más de largo plazo, que es la reconstrucción, para el desarrollo sostenible y generando una infraestructura que sea más resiliente y que reduzca el riesgo que se tenía ante un desastre natural que ya se ha realizado. Entonces, por favor, estas son todas las alternativas de financiamiento que se tiene para poder financiar proyectos de inversión. Y básicamente hemos avanzado hoy día en una agenda larga. Hemos visto con Irene al principio cuáles son los grandes números del presupuesto. Hemos visto que el presupuesto ha crecido en 15.000.7 millones, de los cuales 10.000 millones han sido en inversiones. Además, el año pasado hemos generado como Estado, pues, como gobiernos regionales y locales, 16.000 millones de saldos en inversiones. Entonces, con mayores recursos, el reto de ejecutar esos recursos es mayor, por lo cual tenemos que iniciar un trabajo colaborativo entre MEF y los gobiernos regionales y locales para poder asegurar el financiamiento. Y en esa línea tenemos que actualizar las metas, las proyecciones de ejecución, que ya nos explicó Irene cómo se hace en el módulo de recolección de datos, para sincerar un poco la ejecución de la cartera de inversión. Y también hemos revisado una herramienta para poder asegurar la optimización de la cartera, es decir, cómo usar los recursos de inversiones de manera eficiente para poder financiar primero aquellas inversiones que están más próximas a culminar. Y también hemos revisado las alternativas de financiamiento en caso sea necesario, pues, impulsar alguna obra que sea relevante, de importancia, y que todavía nuestra capacidad de ejecución, pues, lo permita, ¿no? Porque, como dicen, con mayores recursos, pues, es mejor manejar una cartera que se pueda ejecutar durante el año para evitar generar saldos en este presupuesto. En esa línea también el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, tiene todo un equipo de asistencia técnica para los gobiernos regionales y locales,
Ahí hemos dejado un poco el link del directorio de la Dirección General del Presupuesto Público, en específico de la Dirección General de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial, que tenemos sectoristas de cada región. También tenemos los especialistas de ConectaMed que están ubicados físicamente en las regiones. Ahí van a poder ver el detalle de los contactos. Y también tenemos información importante como de GPP de la consulta amigable, que seguramente ya lo han visto, las normas legales de orden presupuestario que se publican allí, comunicaciones e instructivos y una plataforma de capacitaciones como esta, en la que ahí ya se pone la PPT y los videos de las capacitaciones que hemos brindado durante este año y el año anterior. Eso sería todo, Shameli. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Alejandra e Irene por su presentación. Ahora pasaremos a responder a las consultas que vienen realizando nuestros participantes en el chat del presente evento. Antes de dar inicio con las respuestas, les pido a todos, por favor, que coloquen sus nombres completos y pliego al que pertenecen para dar respuesta a sus consultas. Bien, iniciamos con la primera consulta. En el formato 7, ¿a qué se refiere saldo ROC externo? Adelante, Irene. Sí, en el formato hay una variable que, como bien lo han indicado en la pregunta, dice saldo ROC, ¿no? Y se refiere al saldo ROC externo, ¿no? Ustedes saben que una de las fuentes de financiamiento es ROC. Entonces hay proyectos que no se financian con RO, ni con RD, ni con RDR. Entonces, como no hay fuentes de financiamiento disponibles para alguno de los proyectos, entonces se pide un préstamo a alguna de las entidades financieras extranjeras y de allí proviene el ROC, ¿no? Hay algunos proyectos en GR, por ejemplo, se me viene a la mente Majesiguas. Majesiguas es un proyecto que se financia con diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas ROC externo. Entonces, ellos, por ejemplo, podrían utilizar esa variable si es que correspondiera, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no hay financiamiento de ROC externo en GRs y GLs, ¿no? Para esto tendrían que consultar, o sea, para confirmar. De todas maneras, en la información precargada ya arroja las fuentes de financiamiento. Entonces, si por ahí no saben qué se está financiando con ROC o cómo o cuánto de ROC tienen, qué sé yo, pueden consultar con su equipo de tesorería de la municipalidad o del gobierno regional. Bien, muchísimas gracias, Irene. Vamos con la siguiente consulta. El gobierno local, la unidad ejecutora 300828 de la Municipalidad Distrital de Ciclá, Huancavelica, nos hace la consulta. ¿Por qué en el caso de mi unidad ejecutora sale un comentario no existen registros cargados para la solicitud y formatos seleccionados? Adelante, Irene. Ya, recordar de que uno de los criterios para los gobiernos locales es que solamente registran sus metas aquellas municipalidades que tienen un PIA en inversiones superior a los 23 millones, ¿no? No todas las municipalidades están obligadas a realizar el registro de las metas. Por ejemplo, el año pasado fueron todas las municipalidades que tenían un PIA en inversiones mayor a 15 millones. Este año, ¿no? Considerando lo que ya les explicó Alejandra, que tienen mayor financiamiento los gobiernos locales, el umbral es 23 millones hacia arriba. Entonces, si es que les aparece ese importante o esas letras cuando ustedes van al módulo de recolección de datos, es porque o tienen un PIA inferior a 23 millones o no tienen PIA para inversiones. Bien, muchas gracias, Irene. Tenemos una consulta. ¿Se puede reorientar presupuesto de inversiones en ejecución a otros proyectos? Adelante, Alejandra.
Muchas gracias. Bien, entonces, sí, efectivamente se pueden hacer anulaciones de recursos de inversión, de proyectos de inversión para poder financiar otros proyectos de inversión en ejecución. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pero lo que sí tiene que quedar claro un poco es que el objetivo es poder cerrar aquellas inversiones que ya están en ejecución. Entonces, de todas maneras, siempre hay que evaluar la calidad de la cartera, de cuáles son los proyectos que se quieren financiar, porque cierran brechas, etcétera, y cuáles de repente no cierran brechas y como gestión ustedes consideran que ya no se deben de continuar, ¿no? Entonces, en el marco del artículo 13 tenemos esa posibilidad. ¿Cómo funciona esto? Para el gobierno nacional, el gobierno regional y local, se pueden hacer anulaciones con cargo a recursos de inversiones y proyectos que están en ejecución y este recurso puede habilitar aquellas inversiones bajo el marco del INVIERTE-P y proyectos que están fuera de él, o sea, básicamente todos los proyectos en etapa de ejecución. ¿Para qué se necesita para esto? Se requiere una opinión previa favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones o de la Oficina de Presupuesto de la entidad o quien haga sus veces. El día de mañana vamos a tener una capacitación respecto a cómo funciona esto de manera más detallada, pero básicamente si quieren ir adelantando, pues estos detalles se tienen en el artículo 13 de la Ley de Presupuesto y además en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria en el lineamiento 2. Ahí está todos los criterios que se necesitan. Pero el día de mañana vamos a brindar una capacitación para poder darles mayor detalle. Y una cosa importante también es que luego de asegurar el financiamiento de la cartera de inversiones en ejecución, se puede financiar expedientes técnicos equivalentes, la adquisición y saneamiento físico legal de predios o inmuebles y la implementación de la inversión. Entonces, esto también es un punto importante de considerar en el artículo 13. Bien, muchas gracias, Alejandra. Tenemos una siguiente consulta de la Municipalidad Provincial de La Mar, San Miguel. ¿Por qué al tratar de descargar la ficha 7 versión 2 aparece un mensaje que dice la entidad no dispone de información para el formato seleccionado? Adelante, Irene. Sí, gracias. Tanto la Municipalidad Distrital de Secya en Huancavelica como la Municipalidad Provincial de La Mar, San Miguel, tienen un PIA en inversiones para este año inferior a 23 millones. Es por eso de que no hay información y precargada para estas entidades en el módulo de recolección de datos y tampoco están obligadas a realizar el registro. No lo deben de hacer, no solamente van a hacer el registro de las metas aquellas municipalidades que tengan un PIA superior a 23 millones y para el caso de los gobiernos regionales, sí, todos los gobiernos regionales registran la información. Bien, muchas gracias, Irene. Tenemos una siguiente consulta. ¿Cuál es el plazo para el financiamiento de inversiones por parte de los sectores del Gobierno Nacional? Adelante, Alejandra. Sí, muchas gracias. Bueno, este tema del financiamiento del Gobierno Nacional a los gobiernos regionales y locales está regulado en el artículo 14 de la Ley del Presupuesto. Entonces, la única fecha límite que se tiene es cuando los sectores o los ministerios del Gobierno Nacional nos envían al Ministerio de Economía y Finanzas la propuesta de decreto supremo. Esto es el 24 de mayo de este año. Pero para ello, para que ustedes puedan entrar dentro de esa propuesta de los sectores, necesitan primero acercarse a ellos y poder remitirles la propuesta de cuáles son las inversiones, que el sector tenga tiempo para validar, hacer la evaluación técnica de este proyecto de inversión y también que entre el gobierno regional o local y el sector puedan firmar o suscribir un convenio. Y ese convenio tiene que contener pues el costo total de la obra, en cuánto tiempo se va a financiar y cómo se va a financiar. Entonces, el 24 de mayo es la fecha en la que el gobierno nacional, el sector
nos envía al Ministerio de Economía y Finanzas, pero ya con antelación ustedes deberían de estar coordinando con los sectores para que hagan la evaluación de la propuesta que ustedes tengan del proyecto de inversión y suscriban el convenio. Bien, muchas gracias, Alejandra. Continuamos con las consultas por nuestros participantes. El pliego 442 del Gobierno Regional de Apurímac, Unidad Ejecutora Sede Central, nos indica como consulta: ¿podrían repetir el registro de las proyecciones de gastos de los PI? Adelante, Irene. Ok, muchas gracias. Recuerden que esta exposición va a quedar grabada. Igual, a modo de resumen, voy a explicar y compartir mi pantalla nuevamente. Ustedes cuando descarguen la ficha del módulo de recolección de datos, van a tener información precargada, así como esta. Va a venir todo en blanco, todas las variables en blanco, y solamente en las 8 primeras variables va a haber información. Esa es la información que nosotros manejamos en los sistemas administrativos del MEF, ¿no? Y lo ponemos a disposición de ustedes para que se puedan guiar de manera más rápida qué es lo que tienen que registrar en la ficha. Entonces, aquí van a ver la lista de los proyectos que nosotros tenemos mapeado que cuentan con PIN, las fuentes de financiamiento y cuál es el PIN a la fecha de corte, en este caso 25 de enero. ¿No? Luego ya ustedes tienen que hacer los registros correspondientes, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el PIN CIAF y el PIN proyectado. Esto, a partir de acá, desde esta variable, desde la columna H hasta el final, son registros que tienen que hacer las entidades. Recordar acá que el PIN CIAF y el PIN proyectado puede variar entre proyectos, pero tiene que ser el mismo por fuente de financiamiento y por pliego. Es decir, que la suma de estos dos tiene que ser lo mismo, por eso como acá son diferentes, sale incorrecto. Y también tienen que el PIN CIAF con el PIN proyectado por fuente de financiamiento tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque no pueden cambiarse recursos por fuente de financiamiento, ¿no? No hay modificaciones presupuestales por fuente de financiamiento. Sí la hay para proyectos, pero siempre y cuando respetando los agregados por fuente de financiamiento y por nivel de gobierno, y por pliego presupuestario. Luego ya están las proyecciones para los 12 meses del año, ¿no? Entonces para realizar estas proyecciones tienen que coordinar con sus unidades ejecutoras o con la oficina de inversiones o la que haga sus veces dentro de la entidad, ¿no? Acá es importante recalcar de que si bien es cierto, es la oficina de presupuesto quien lidera el proceso, esta oficina no hace el registro solo, porque hay información que ellos no manejan, como por ejemplo la proyección de gastos de los proyectos, ¿no? Esta información obviamente las maneja las oficinas de inversiones. Si por ejemplo son OXIs o APPs, hay gobiernos regionales que tienen oficinas de inversión privada. Entonces, estas oficinas deberían ser los que proporcionen esta información. Si no hay oficina de inversiones, entonces todo debe estar concentrado en la OPMI o la que haga sus veces del pliego presupuestario, ¿no? Entonces, estas proyecciones van acorde a las valorizaciones de los proyectos que se piensan ejecutar y devengar. Recuerden que proyección de ejecución es igual como decir proyección de devengado, ¿no? O sea, ¿cuánto pienso devengar por mes? Y ya luego vienen las modalidades de ejecución, el estado situacional, los comentarios y el responsable del registro. Todas estas variables están explicadas en la guía, ¿no? Así que les pedimos encarecidamente que lean la guía, léanla antes de hacer los registros correspondientes. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente consulta. ¿Se puede anular el presupuesto al 100% de un proyecto X para reorientar a otros proyectos de continuidad? Adelante, Alejandra. Se puede en el marco del artículo 13 que estábamos revisando, pero para ello necesitamos revisar pues los criterios que están detallados tanto en el artículo 13 de la Ley de Presupuesto como
en el lineamiento de la directiva para la ejecución presupuestaria, ¿no? Ahí están detallados los requisitos, pero mañana igual vamos a brindar una capacitación para poderle dar lineamientos más precisos sobre cómo se realiza esta modificación. Solamente para reiterar un poco, en el marco del artículo 13, pues se pueden anular recursos que están en ejecución, y en ejecución se define como aquellos que tienen expediente técnico, pero de repente no tienen ningún avance de ejecución física, para poder financiar aquellos proyectos que ya están más avanzados en la ejecución física. Entonces, esa es un poco la sugerencia para poder cerrar, tener esta estrategia de poder cerrar aquellas inversiones, terminar con aquellas inversiones que están más avanzadas en la ejecución física y poder brindar los servicios a los ciudadanos. Bien, muchísimas gracias, Alejandra. Tenemos una última consulta. ¿Cómo saber si la gestión anterior cumplió con las metas? Adelante, Irene. Ya. Para todas las entidades, ¿no? ¿Qué hacemos cuando queremos ver cómo ha evolucionado nuestra capacidad de ejecución de recursos? Pues hay algunos software, algunos programas que nos dan esta información, ¿no? Por ejemplo, yo les recomendaría ingresar a Transparencia Económica, ¿no? Al CIAF, y poner la opción, la entidad correspondiente, y ahí ustedes pueden fijarse en la información de ejecución presupuestal de todos los años. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto se ejecutó el año pasado, entonces pueden revisar y ver su PIN versus su devengado, ¿no? Supongamos que su PIN es 100 y su devengado fue 80, entonces su capacidad de ejecución es del 80%, ¿no? Si su PIN fue 100 y su devengado es de 20, su capacidad de ejecución es bien baja, no es tan solo del 20%. Entonces, ahí lo pueden revisar. Ahora, si quieren saber cuáles han sido sus metas mensuales, eso ya lo tendrían que tener, la oficina de presupuesto tendría que tener esa información, ¿no? Dentro de todo su bagaje de otros documentos, ¿no? Sobre cómo han hecho sus metas presupuestales el año pasado por mes. Gracias. Y complementando un poco también en el marco del programa de incentivos del 2022, que se tuvieron unas metas y que, bueno, la gestión de ahora de repente no sabe si se ha cumplido o no, pues un poco para comentarles que ahorita todavía estamos en proceso de revisión. Y como las metas pues son de gestión, tiene que ver con educación, salud, seguridad, entonces este tipo de metas no las evalúa solamente el MEP, sino se apoya a través de los ministerios de educación, de salud, el Ministerio del Interior, para poder ver si es que se cumplieron las metas que se establecieron el año pasado, y en ese proceso estamos. Entonces, una vez que podamos saber si es que se cumplieron las metas, pues se evalúa cómo se distribuye el recurso del año pasado, que fueron 700 millones de soles. Eso se distribuye entre los gobiernos locales, y pues se realiza la transferencia que entiendo está proyectada para ser transferida en abril en el programa de incentivos a las municipalidades. Luego tenemos el reconocimiento a la ejecución de inversiones del 2022. Ahí se establecieron unas metas y eso también se encuentra en evaluación, y también se pretende transferir en abril de 2023. Entonces, si ustedes quisieran adelantar un poco, ver si es que se cumplieron o no las metas, pues podrían evaluar, podrían ver los lineamientos de las metas del año pasado y verificar si han cumplido con esas metas. Sin embargo, la distribución de los recursos de ese fondo, pues todavía está calculándose para poder hacer la transferencia en abril. De todas maneras, cuando tengamos más detalle como dirección de articulación del presupuesto territorial, pues les estaríamos alcanzando. Bien, muchísimas gracias, Alejandra, por las precisiones finales. De esta manera agradecemos a Alejandra de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial
y a Irene Quispe, de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal, por sus exposiciones y dar respuesta a todas las consultas planteadas por nuestros participantes en sala. De esta manera, culminamos con la presente capacitación virtual. Comentarles que este jueves 2 y viernes 3 brindaremos asistencias técnicas sobre el presente tema tratado el día de hoy. El enlace y los horarios para acceder a estas asistencias los pueden encontrar en el chat del presente evento. Así también recordarles que si tuviesen alguna consulta adicional sobre el tema o en materia presupuestaria, pueden comunicarse con nuestros sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamed más cercana a su localidad. Los contactos también los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento o en nuestra página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, también comentarles que pueden encontrar el video de este y todas las capacitaciones desarrolladas hasta la fecha por la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos, les agradecemos por su participación. Hasta una siguiente oportunidad.